y organizaciones políticas. El concepto castrista de la confrontación política es el concepto estalinista. Es el concepto de que el oponente político no es un adversario, es un enemigo, y al enemigo hay que eliminarlo. En cambio, en democracia, el concepto es que el oponente político es adversario. Hay que convencerlo o hay que vencerlo democráticamente, pero en el marco de las reglas del juego del respeto a los derechos fundamentales y teniendo en cuenta que ser oposición y que la oposición en el marco de la democracia es el mecanismo por el cual está expedito el acceso al poder a través de elecciones limpias. El doctor Lustó tiene una extraordinaria definición de democracia que dice: democracia no es otra cosa que la posibilidad del opositor de llegar al poder a través de las elecciones. Y el quinto elemento es la separación e independencia de los poderes públicos, que no existe más. En Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, en Nicaragua, además de que estos presidentes que han cambiado las constituciones para prorrogarse de manera indefinida, han tomado el poder ejecutivo y lo han moldeado a su medida, se han apropiado del poder legislativo, pero además han designado sus propios poderes judiciales. Ha sucedido en Venezuela, en Bolivia la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, que hoy día está en esas funciones, ha sido designado por el presidente de la República por decreto del Poder Ejecutivo. Y dice que a fin de año harán elecciones para elegir esa gente, obviamente en el marco ya del control total y absoluto del órgano electoral, para poner a través de un mecanismo cuasi legal, pseudo legal, unos magistrados que los obedezcan y dicten sentencias que ya están predeterminadas desde el Poder Ejecutivo para sancionar a los opositores políticos y terminar con la gente que pueda representar cualquier tipo de amenaza en defensa de la libertad y la democracia. En Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, se han producido confiscaciones de medios de comunicación, se han producido detenciones de dirigentes políticos que están en la cárcel, se han producido apoderamientos ilícitos de canales de televisión, de radios. Gente que era propietaria de esos medios de comunicación, ecuatoriana, venezolana, está hoy día en el exilio y ha perdido el control sobre su patrimonio, pero no solamente está en el exilio, está además acusada de haber cometido crímenes o denominados de lesa humanidad o de corrupción o de lo que sea, en procesos que han sido armados por la inteligencia castrista en cada uno de los países que ya no son democráticos. Porque no se cumplen los elementos esenciales de la democracia representativa enunciados en la Carta Democrática Interamericana, tal como les acabo de demostrar, es que hay 4 países por lo menos, y algunos otros influidos por este autoritarismo, que ya no son democracias. Entre los países influidos, pero que se está salvando por el vigor de su clase media y por la fortaleza de sus instituciones, está la Argentina de los Kirchner. Una Argentina que cada que puede abusa desde el poder, pero que gracias a esa fortaleza institucional tiene mecanismos de control y tiene reacción de la democracia y del pueblo, que ha permitido que el año pasado los Kirchner pierdan una elección parlamentaria y se vuelvan minoría, y que ha permitido hace unos días que una Corte Suprema dicte un fallo revirtiendo un abuso que se había cometido contra los principales medios escritos de ese país. En este escenario, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que Latinoamérica y el mundo puede hacer frente a un continente que, aunque por primera vez, y con la sola excepción ya escandalosa de Cuba, tiene presidentes elegidos en votaciones, tiene países que no son democracias y tiene crisis de democracia? Lo primero que tenemos que hacer es hacer conciencia de que esos países ya no son democracias. Transmitir esto al mundo, transmitir esto a las instituciones, transmitir esto donde podamos. Porque si nosotros logramos que el mundo, que los Estados Unidos, que los países latinoamericanos hagan conciencia de que
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, los países ocupados por ese proyecto castrista chavista del eje Caracas-La Habana ya no son democracias, y podemos demostrar esa situación a partir de hechos concretos de la realidad objetiva, como yo acabo de hacer. La primera batalla está ganada, porque entonces sí tendremos un escenario en el cual los países democráticos, y aquí voy a la aclaración de que esa división entre izquierdas y derechas ya no tiene un importante valor político, porque los países democráticos en América Latina, como México, como Chile, como Uruguay, como el Brasil, como el Perú, como Colombia, como el resto de los países, como el Paraguay, como Panamá, como Costa Rica, son países que respetan las instituciones, como El Salvador, donde hemos escuchado a su presidente hace un par de días en el escenario del Miami Herald, en el Billboard, decir que es malo que los presidentes se reelijan y que hay que fortalecer la democracia. Y saben, la gente que está fortaleciendo la democracia en América Latina es indistintamente gente de la denominada izquierda o derecha. Chile es un país democrático que acaba de cambiar de régimen después de tener más de 12 años de gobiernos de izquierda. El Brasil está con un gobierno de izquierda. El Uruguay está gobernado por un presidente de izquierda que fue un guerrillero, Tupamaro. La próxima elección el Brasil seguramente la va a volver a ganar una candidata de izquierda. Funes es el representante de un partido empujado por la izquierda y acusado de haber sido financiado incluso por el chavismo. La diferencia es que la izquierda institucional, la izquierda democrática, la izquierda que no está dispuesta a cambiar la Constitución para prorrogar en el poder al líder y seguir la franquicia establecida por el eje Caracas-La Habana, es una izquierda democrática que fortalece la democracia en América Latina. Y es así como tiene que ser. Por eso, el polarizar entre izquierdas y derechas en el escenario político latinoamericano, en un mundo globalizado, en un mundo de apertura económica, en un mundo de tratados de libre comercio, en un mundo en el que es necesario para desarrollar y crecer, y atraer inversiones y atraer tecnología, como hacen todos esos gobiernos denominados de izquierda y producen verdaderos booms económicos en Chile, en el Brasil, en el Uruguay. Ya no es izquierda, es un posicionamiento electoral alejadísimo de los principios marxistas o de los principios de la izquierda clásica de la Guerra Fría, donde no se reconocía la libertad individual, que sí se reconoce, donde no se reconocía la propiedad privada, que sí se reconoce, donde no se reconocía el capital, que sí se reconoce. Algún día nos tendrán que dar estos amigos demócratas de la izquierda democrática de América Latina una explicación de qué de izquierda les queda, lo social, la inversión, que la tienen todos, porque en el Perú, donde no hay un gobierno que sea de izquierda y de derecha, hay también un gran desarrollo y hay una gran inversión social, lo mismo que en Panamá, lo mismo que en Costa Rica, lo mismo que en otros países. La división entre derechas e izquierdas está desfigurada. Sirve como discurso electoral donde sirve, pero teórica y en puridad de interpretación política no sirve más. La verdadera división en América Latina está dada entre los países que son democracias y los que no son democracias. Y lamentablemente los países no democráticos están en esa condición hoy día por la influencia de un régimen que ha puesto a todos ustedes al margen de la libertad y al margen de su patria, que es el régimen castrista. Termino diciéndoles algo que ustedes conocen. Este proceso, este proyecto del socialismo del siglo XXI, llamado bolivariano, llamado de los países del ALBA, llamado foquista, llamado neocomunista, tiene una cantidad de denominaciones, es en verdad la recreación de esa concepción totalitaria, autoritaria de Castro. Tiene como resultado la judicialización de la política, el exilio, la crisis económica que va a venir en todos estos países. Venezuela ya está siguiendo los pasos de su modelo cubano, Bolivia no va a tardar, el Ecuador está protegido por la dolarización,
Nicaragua no está en buena situación, tiene la crisis de seguridad, porque además de tener este tipo de situaciones autoritarias, hay vínculos demasiado serios y sospechas demasiado grandes respecto al tema del narcotráfico. Bolivia, que está presidida por el dirigente cocalero más importante del país, ha multiplicado en 3 o 4 veces la producción de coca, coca ilegal, y por lo tanto la producción de droga. Y además de eso, va a tener una crisis de oferta política, porque ningún dinero alcanza para cumplir el tipo de subvenciones con las cuales han manejado un proyecto populista. Estos proyectos tienen pies de barro, pero dejan a los países en un estado de calamidad y de crisis que es pocas veces deseable, aunque se ha visto en el pasado. Con estas reflexiones simplemente termino invitándolos a que, en vez de continuar con ese discurso clásico de las derechas y las izquierdas, dividamos la lucha de los latinoamericanos entre quienes somos democráticos, defensores de la democracia, y quienes, a la luz de la dictadura cubana y del dinero de Chávez en Venezuela, han destrozado ya 4 países y van a tratar de atentar contra otras democracias en América Latina. Muchas gracias.